Una paráfrasis verbal es la asociación de dos o más verbos, que son las que transmiten una única idea verbal y forman una unidad sintáctica. Esto quiere decir que funcionalmente la estructura completa constituye el núcleo del predicado. Un ejemplo: tiene que comer, comenzó a estudiar, suele correr. Las paráfrasis están compuestas por los siguientes elementos, que es un verbo auxiliar en forma personal, que ha perdido parcial o totalmente su significado léxico y aporta la construcción de valores aspectuales, o sea, son las que indican el principio de la acción verbal, duración o final, o los modales, que son la obligación o duda. Un enlace opcional puede ser una preposición o conjugación. Un verbo en forma no personal, que son los infinitivos, gerundio o participio, que aporta lo esencial del significado léxico. Así, por ejemplo, tengo que ir. Tengo es el verbo auxiliar conjugado que aporta el valor aspectual, o sea, la obligación, que es el enlace. Ir, forma no personal, infinitivo, que aporta el significado léxico. Existen tipos generales de paráfrasis verbales. Una de ellas son las aspectuales, que son las que añaden los matices sobre el estado o desarrollo de la acción verbal, o sea, es decir, sobre el momento de la acción en que se está fijando el hablante. Están los modales, que se manifiestan más que todo en la actitud del hablante ante la acción verbal. Los tipos de paráfrasis verbales aspectuales son ingresivas, que son las que indican acción inminente o que está a punto de iniciarse. Es decir, o sea, una estructura de esta es ir a más infinitivo. Un ejemplo: su hermano va a hacer los deberes. Están las incoativas, que señalan el momento en el que la acción se inicia. La estructura es comenzar a más infinitivo. Un ejemplo de esta es: su hermano comienza a hacer los deberes. Están las durativas, que presentan la acción en su pleno desarrollo o progreso o transcurso. La estructura es estar más gerundio. Ejemplo de esta es: su hermano continúa haciendo los deberes. Están las terminativas, que expresan la acción acabada, a veces recientemente, o interrumpe la acción, o sea, acabar de más infinitivo. Un ejemplo es: su hermano terminó de hacer los deberes. Están las resultativas, que son las que muestran la acción concebida en su resultado o como una acumulación de actos distintos. La estructura de esta es llevar más participio, estar más participio. Un ejemplo de esta es: su hermano tiene hechos los deberes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Gabriel Naveira y hoy les voy a hablar un poco sobre qué es la locución verbal. Una locución verbal es una pieza léxica, es decir, un grupo formado por dos o más palabras que se comportan semántica y sintácticamente como una sola palabra. El significado de las locuciones verbales no es el resultado de la combinación de sus partes. Por ejemplo, caer gordo a alguien, su locución verbal vendría siendo: esta persona es antipática o desagradable para con otra persona. Tenemos algunos ejemplos como caer bien a alguien, que su locución verbal sería obtener buena acogida. Caer de plano, caer tendido a la larga. Caer enfermo, contraer enfermedad. Caer gordo a alguien, serle antipático o desagradable. Caer mal a alguien, obtener mala acogida. Caer malo, caer enfermo. El análisis sintáctico de las locuciones verbales ejerce la misma función que un verbo. En estos casos son núcleos del predicado. Sí, hay que analizarla morfológicamente. Se dice simplemente: la locución verbal está formada por un verbo y un adjetivo, en el caso del ejemplo anterior de caer gordo. Pero pueden tener otras estructuras, como pegar ojo, que es un verbo más un sustantivo; echar de menos, que es un verbo más un sintagma preposicional, y así existen muchos más. Las locuciones verbales y las de cualquier tipo, nominales, adverbiales, adjetivales, etc., son recogidas en los diccionarios como tales. Se suelen colocar al final de la entrada y se le indica que es una locución. Aquí les dejo unos ejemplos de locuciones verbales.
Por último tenemos las diferencias entre locuciones verbales y perífrasis verbales. Las perífrasis y locuciones verbales coinciden en que se analizan como única entidad o pieza, núcleo del predicado. Ahora bien, son diferentes, pues la perífrasis se forma con una forma verbal auxiliada, una conjunción o preposición, que son optativas, y una forma verbal no personal, infinitivo, gerundio participativo, que pueden tener valores tempoaspectuales, que es el inicio de la acción, desarrollo y final de la acción, o modales, obligación, probabilidad, etc. La locución verbal tiene una estructura diferente. El verbo suele colocarse en primer lugar y después vendrá un sustantivo o adjetivo, un grupo preposicional, también un verbo, pero no, en forma no personal. Un verbo reflexivo es aquel que hace referencia a una acción de un sujeto sobre sí mismo, como los verbos bañarse, ducharse, reírse, arreglarse o levantarse. Muchos de estos verbos tienen en común que terminan con el pronombre se, indicando de esta manera que la acción verbal recae sobre la propia persona, y de esta manera se reconoce que es un verbo reflexivo. La mayoría de estos verbos tienen la característica de que tienen que ver con las rutinas de la vida diaria. Su conjugación sería de la siguiente manera: yo, me, tú, te, nosotros, nosotras, nos, vosotros, vosotras, os y ellos, ellas, se. En una oración el pronombre se puede aparecer de manera independiente, como por ejemplo en las siguientes oraciones: María se levanta o Luis se ducha. Además del pronombre se, los verbos reflexivos pueden ir acompañados de otros pronombres, como por ejemplo ella se afeita cada día o nosotros nos levantamos siempre muy temprano. Los verbos reflexivos tienen esta acción debido a los pronombres reflexivos, como por ejemplo en las siguientes oraciones: yo me lavo, tú te peinas, nosotros nos duchamos, ellos se afeitan y ellas se peinan. Algunos verbos no son estrictamente reflexivos, sino que reflejan un cambio de estado. Algunos ejemplos de estos verbos reflexivos son los siguientes: enojarse, deprimirse, enterarse, entristecerse, reírse o preocuparse. De esta manera, si yo digo Isabel se puso triste o mi amigo se hizo militar, estoy indicando un cambio de estado con respecto al sujeto. De esta manera se indicaría que es un verbo reflexivo. Hola, buenos días, mi nombre es Kelly Bernet y voy a hablarles sobre los verbos recíprocos. Los verbos recíprocos son verbos transitivos que se utilizan en la oración para expresar una acción ejecutada y recibida mutuamente por el sujeto en la oración. En las formas recíprocas se utilizan dos o más sujetos, por lo tanto el verbo tiene que ser en plural y no en singular. Para formar recíprocas se utilizan auxiliares que pueden ser nos para primera persona en plural y se para segunda y tercera persona. Estos auxiliares también son utilizados en las formas reflexivas para expresar la acción realizada por el sujeto. Pero para distinguir una forma reflexiva de una recíproca es con solo ver el contexto, pero usualmente el contexto no está tan claro y se utilizan algunos auxiliares para reforzar esto, como por ejemplo mutuamente, entre sí, entre ellos y el uno al otro. Un ejemplo sería: los leones se lastimaron mutuamente. Otro ejemplo sería: se fueron repartiendo los dulces entre sí. También estos auxiliares se utilizan para reemplazar el se o nos, como por ejemplo, los perros peleaban entre ellos por un hueso. Soy Juan Vargas y hoy estaremos hablando sobre el verbo modo indicativo. El verbo modo indicativo nos ayuda a describir o identificar frases que describen hechos reales que tuvieron lugar en el presente, pasado o en el futuro. Como por ejemplo la frase yo como con mis amigos. Es una frase en la cual describe un hecho real que tiene lugar en el presente. También las frases yo comí con mis amigos y yo comería con mis amigos son frases que describen hechos reales que tienen lugar en el pasado o en el futuro respectivamente. Estas se pueden clasificar de la siguiente manera:
tenemos el presente, en la cual se conjuga como, el pasado imperfecto que se conjuga comía, el pasado imperfecto simple, que se conjuga yo comí, en el futuro comeré y en el futuro condicional comería. También tenemos el verbo en el modo subconjuntivo, el cual, al contrario del indicativo, nos dice o nos ayuda a identificar frases que describen conceptos hipotéticos. Estos conceptos hipotéticos pueden ser los siguientes: pueden ser una opinión, puede ser una incertidumbre, un deseo, una orden, un permiso, una prohibición, una petición, un consejo, sugerencia, insistencia o una exigencia. Mi nombre es Estefanía Becil y continuando con mi compañero, les voy a hablar sobre el subjuntivo conjugado en pretérito imperfecto. Este se utiliza para expresar acciones de incertidumbre, deseo, mandato, permiso o consejo. Se conjuga de la siguiente manera. Como por ejemplo, me había alegrado de que hiciera sol hoy. También se usa para expresar opiniones sobre eventos pasados, como por ejemplo, es bueno que se fuera de vacaciones. Para expresar situaciones irreales o hipotéticas, como ocurre en si yo fuera tú, no dejaría pasar esta oportunidad. O también se puede utilizar para hacer una solicitud educada, como por ejemplo, quisiera reservar unas vacaciones en este hotel. Luego está el pretérito perfecto, que se utiliza cuando hablamos de cosas que acaban de pasar, y para ello hacemos uso del auxiliar haber. Su conjugación para los verbos regulares sería de esta manera. Un ejemplo de esto sería, me alegro de que hayas venido a mi fiesta. También tenemos el pretérito pluscuamperfecto, donde volveríamos a utilizar el auxiliar haber, pero esta vez conjugado en pretérito imperfecto. Y este se usa para expresar acciones anteriores a otra acción en el pasado. Su conjugación sería de esta manera. Como por ejemplo, me dio pena que ya te hubieras ido tan pronto. También se puede usar para hacer preposiciones hipotéticas. Un ejemplo sería, si me hubieses mirado hoy en la calle, te hubiese saludado. Asimismo, tenemos el tiempo futuro, y aunque no se utiliza mucho, esta sería su conjugación. A continuación, les voy a hablar sobre el modo verbal imperativo. Este se usa para expresar órdenes, mandatos, solicitudes e incluso ruegos y deseos. Algunas características de este modo serían las siguientes. Una persona manda a otra a realizar determinada acción y esta no se realiza efectivamente, sino que queda expresada o sugerida. Este es un modo que se lleva a cabo en el tiempo presente y carece de la primera persona del singular, es decir, del yo. En cambio, utilizaríamos otras personas como tú, él o ella, nosotros, vosotros o ellos. Este modo busca crear cierta reacción en el receptor y esta puede ser tanto positiva como negativa. Algunos ejemplos de esto pueden ser compra pan o cómete toda la comida. También puede ser cuéntame más. En este grupo también se incluyen las ya conocidas señales de no parar o no estacionar.